¿Qué tal, alumnos? Hoy vamos a trabajar la segunda parte de la sesión número 4 del tema de triángulos, correspondiente a nuestro curso de geometría. Bien, hoy vamos a ver algunos teoremas que se quedaron pendientes en la semana anterior y que nos van a servir para resolver muchos ejercicios. El primer teorema es conocido como la propiedad de la mariposa y que establece que la suma de los ángulos de dos triángulos que comparten un ángulo en común debe ser constante. El segundo teorema corresponde a la del cuadrilátero no convexo y dice que el ángulo que viene en este vértice es igual a la suma de los tres ángulos internos en el cuadrilátero no adyacentes a él. La cuarta propiedad o cuarto teorema es conocido como la regla del pez, que dice que la suma de estos dos ángulos internos en este cuadrilátero es igual a la suma de los ángulos externos X y Y. Y la cuarta propiedad, el cuarto teorema, corresponde a la suma de los ángulos en la base de un triángulo inconcluso. Si se dan cuenta, esta base sería de un triángulo que no tiene todavía el vértice superior, y estos dos ángulos X y Y también serían considerados como ángulos de base de un triángulo que tiene también como vértice un vértice superior que sería el mismo al anterior triángulo. Por esa razón es que decimos que la suma de estos dos ángulos debe ser constante. Bien, ahora sí, pasemos a los ejercicios. Primer ejercicio. En la figura mostrada, calcular el valor de X. Y me dan esta figura donde los puntitos significan que los segmentos son congruentes. Es decir, tenemos un triángulo isósceles aquí. Y también tenemos por acá otro triángulo isósceles. Veamos la solución. Paso a paso. El primer paso sería reconocer que en ambos triángulos isósceles vamos a colocar los ángulos alfa y beta. Alfa, alfa en el triángulo de la izquierda, beta y beta en el triángulo de la derecha. Siguiente paso. Por ángulo exterior obtenemos los ángulos interiores al triángulo superior 2 alfa y 2 beta. ¿Cómo? Sabemos que este ángulo con este ángulo me va a dar como resultado este ángulo exterior. Por lo tanto, hacemos lo mismo acá. Beta más beta, 2 beta. Por suma de ángulos internos en el triángulo de la parte superior, tengo acá 2 alfa, 50 y 2 beta. Sería 2 alfa más 2 beta más 50 igual a 180 grados. De donde 2 alfa más 2 beta es igual a 130 grados, pasando a restar 50. Sacando mitad, a toda la igualdad me queda alfa más beta igual a 65 grados. Ese resultado lo vamos a tener pendiente. 4. Aplicamos el teorema que ya habíamos visto en la diapositiva anterior, la del cuadrilátero no convexo, y nos damos cuenta que esa misma figura se está repitiendo aquí, en la parte total del gráfico de la figura. Si se dan cuenta, incluso la misma letra X aparece acá como el teorema. Entonces, ¿qué decimos? X es igual a alfa más 50 grados y más beta. Pero ¿cuánto valía alfa más beta del punto anterior? 65. Entonces reemplazamos y nos quedaría que X es igual a 65 más beta, es decir, X vale 115 grados. Pregunta número 2. En la pregunta 2 me piden calcular el valor de X y me dan esta figura. Claramente en la parte inferior, los vértices inferiores del triángulo se han sacado bisectrices. Acá también, bisectrices.
Entonces lo que tengo que hacer es, primer paso, vamos a prolongar la recta central para formar un triángulo y que va a tener, como ustedes ven, los ángulos exteriores alfa más 3x que están aquí, algo parecido a la pregunta anterior, y por la derecha el ángulo exterior beta más x. Entonces por ángulo exterior obtenemos esos ángulos. Siguiente, por suma de ángulos internos en un triángulo, me refiero al triángulo superior, ¿cuánto es la suma de los ángulos internos? 180 grados, tendría alfa más 3x más 4x más x más beta igual a 180 grados, de donde alfa más beta más 8x es igual a 180 grados. Despejamos, alfa más beta es igual a 180 grados menos 8x. Ahora, cuarto paso. Por la suma de los ángulos internos en el triángulo, ahora ya no nos referimos al triángulo de la parte superior, sino al triángulo total. En el triángulo total sería 2 alfa más 4x más 2 beta igual 180 grados. Sacando mitad, alfa más 2x más beta es igual a 90 grados. Reemplazando el valor de alfa más beta que me salió anteriormente, igual a 180 menos 8x, tendríamos 180 menos 8x es más 2x es igual a 90 grados. Pasando a restar y operando, 90 grados sería igual a 6x, de donde x resulta ser igual a 15 grados. Veamos ahora el ejercicio número 3. Me piden calcular una vez más el valor de x y me dan una figura muy parecida a un teorema que hemos visto en la teoría de esta diapositiva. ¿Recuerdan? Vamos a aplicar. Primer paso. Aplicar el teorema del cuadrilátero no convexo. ¿Dónde? Aquí, en esta figura. Logran ustedes observar un cuadrilátero no convexo donde el ángulo, digamos así, que está marcado con un rectangulito, es un ángulo recto, hace la función de esta x en el teorema. Entonces, la suma de x más alfa más beta da como resultado 90 grados. Despejamos alfa más beta y me queda que es igual a 90 grados menos x. Segundo paso, ahora sí aplicamos el teorema que les comentaba. ¿Recuerdan? El conocido teorema del pez. Y en este caso, aplicando el teorema me quedaría que x más 90, aquí está x, aquí está 90, es igual a 2 alfa más 2 beta. Pero reemplazamos lo que nos habíamos obtenido en el punto anterior. Recuerdan que alfa más beta era 90 menos x. Entonces reemplazamos y sería x más 90 es igual a 2 90 menos x. De donde, efectuando operaciones básicas, 3x sería igual a 90 grados, de donde x es igual a 30 grados. Bueno, siguiente ejercicio número 4. Una vez más, me piden calcular el valor de x. Si ustedes logran observar, tenemos una figura con un triángulo rectángulo, pero también tenemos acá otro triángulo rectángulo más pequeño. Logran notar que hay dos triangulitos, vamos a señalarlo con el puntero mejor, hay dos triangulitos que comparten un ángulo en común, aquí, opuesto por el vértice. Me estoy refiriendo a este triángulo y también a este triángulo. Entonces por ahí vamos a aplicar la estrategia para resolver este problema. Primer paso. Prolongamos
en la recta de color rojo y colocamos el ángulo opuesto por el vértice beta. ¿Es correcto? Estos ángulos son iguales. ¿Para qué? Para darnos cuenta de que podemos aplicar la propiedad del ángulo exterior. 2 alfa y 90 conformarían el ángulo exterior 2 beta. Ahí está, 2 alfa más 90 es igual a 2 beta. Sacando mitad, alfa más 45 es igual a beta. Despejando, 45 grados es igual a beta menos alfa. Ahora sí, aplicamos el teorema que les comentaba, el teorema conocido como teorema de la mariposa. Aquí sería alfa con 90 y x con beta. Alfa más 90 es igual a x más beta, de donde 90 grados despejando alfa es igual a x más beta menos alfa. Pero recuerdan, beta menos alfa era 45 grados en el punto anterior. Entonces reemplazamos y tendríamos que 90 es igual a x más 45 grados, de donde x vale 45 grados. Bien chicos, entonces hemos concluido con las preguntas de aprendizaje y estas preguntitas que les he propuesto para que ustedes puedan resolverlas. La número 5 y la número 6 están muy sencillas. Pueden aplicar los teoremas que también hemos visto en el desarrollo de la sesión. En la pregunta número 5, la respuesta es 25 grados. Y en la pregunta número 6, para que puedan motivarse a resolver, la respuesta es 135 grados. Muchas gracias y felicitaciones por su esfuerzo y atención. Y ya saben que cualquier duda o consulta la pueden hacer a través de la plataforma virtual, desde sus propias cuentas individuales de alumno. Y también cualquier pregunta, ejercicio que no les haya quedado muy claro, así sea de la semana anterior, pueden hacer también el requerimiento de sus consultas. Ya sabemos que en estas semanas son las decisivas para poder también enfrentar a la pandemia del coronavirus, así que traten de estar en casa, no salir, asearse constantemente. Solamente las personas que son encargadas de traer los alimentos al hogar, que son las autorizadas para poder salir, ellas nada más deben hacerlo. Mantengamos la distancia social y bueno, nos estaremos encontrando en una futura clase. Hasta pronto.